El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete. Pasen, humanos, pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cigarotuso y el arte escénico de la muerte, para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir. El programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos, de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso, y todo
célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama, abandona toda la negatividad, no abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase al jardín de su mente, de su pensamiento. Es su reinado. Usted reina en él. Simplemente toma unas cuantas respiraciones profundas. Usted sentirá de inmediato la paz, la relajación, la serenidad. Y escuche hablar de la muerte. Ahora, escuche mi voz. No se distraiga. Concéntrese en mi voz, que le habla y le cuenta. Importancia del estado mental en el momento de la muerte. El estado mental en el momento de la muerte es muy importante. Nuestro estado mental está generalmente relacionado con la proporción de los componentes sutiles básicos en nuestro ser. Si una persona que está actualmente realizando su práctica espiritual, como cantar el nombre de Dios en el momento de la muerte, la influencia de los deseos, apegos, fantasmas, etc., es mínima comparada con una situación en la que la persona no está cantando. Esto hace que su cuerpo sutil sea más ligero. Por tanto, si fallece mientras canta, alcanza un mejor plano de existencia entre los subplanos a comparación del plano al que iría si falleciese sin cantar. En el momento de la muerte, si una persona está cantando el nombre de Dios y está también en un estado de entrega a la voluntad de Dios, alcanza un mejor plano de existencia en su vida después de la muerte, y su viaje posterior se lleva a cabo a mucha velocidad. Esto se debe a que la persona, al estar en un estado de entrega en el plano de existencia de la Tierra, tiene muy poca probabilidad de aumentar su ego en su vida después de la muerte. Asimismo, toda la responsabilidad de su bienestar en su vida después de la muerte
El científico Gord Gray encontró que las últimas declaraciones de 500 presos condenados a muerte eran positivas y se cuestionó si era algo casual o parte de una tendencia psicológica más amplia. Así que llevó a cabo un estudio en la Universidad de Carolina del Norte, comparando las palabras de presos condenados a muerte y de enfermos terminales con las palabras de quienes se imaginaban que estaban cerca de la muerte. Esta investigación sugiere que cuanto más te acercas a la muerte, más positivo te vuelves. En la primera parte del estudio, Gray, junto a otros investigadores, analizaron las publicaciones del blog de pacientes con cáncer terminal, blogs que habían mantenido por su cuenta, independientemente del estudio. Compararon estas publicaciones con las de personas sanas a las que se le había pedido que imaginaran que habían sido diagnosticadas con cáncer terminal y que escribieran sobre lo que sentían. Los resultados mostraron que las palabras de los enfermos terminales en promedio eran más positivas que las escritas por las personas sanas. Además, las personas que más se acercaban a la muerte expresaban solo palabras positivas como felicidad y amor. Según los investigadores, esto es gracias al sistema inmune psicológico frente a una situación terrible. Nuestra mente trabaja mucho más para encontrar un lado positivo a lo que nos sucede. El sistema inmune psicológico trabaja mucho más cuando nos sentimos más atrapados, y en ese estado ni siquiera la muerte inminente es capaz de provocar terror. Y esto explicaría por qué las personas que saben que van a morir sean más optimistas. El optimismo también apareció en la segunda parte del estudio. Gray, junto a su equipo, comparó las declaraciones finales de presos condenados a muerte con las de personas que se tenían que imaginar esa situación. Y una vez más, las palabras de quienes estaban realmente por morir resultaron más positivas que las de quienes se imaginaban esa situación. Según los científicos, lo que sucede es que las personas que saben que morirán en un futuro cercano se ven forzadas a racionalizar la mente, algo que les exige mirar más allá de sí mismos. Fueron positivos porque también se centraron en otras personas. La mayoría de las dedicatorias de estas personas eran de agradecimientos a sus seres queridos, mientras que aquellas que no estaban muriendo tenían una mentalidad más egocéntrica. Usaban palabras como miedo, terror y ansiedad y se lamentaban por sus destinos. El científico Gray dijo: aquellos que saben que no están por morirse piensan que la muerte es tan terrible que solo quieren evitarla. Pero si te está
es inevitable y la aceptamos como una parte más de nuestra vida. Ya no tiene sentido tenerle miedo. Creer en la vida después de la muerte. Testimonios de quienes cruzaron el umbral, literalmente. Todos le tememos a la muerte, porque desde el momento de negarla no nos interesa ahondar en ella. Por ello surge la incertidumbre de lo que existe más allá, y el curso de la vida que seguiremos va a estar determinando a la aceptación o el rechazo de la vida después de la muerte. Descubriendo lo que esta es en sí misma, conoceremos el secreto de la vida. Aquello que continúa más allá del sepulcro solo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta. Si nosotros permanecemos dormidos, vemos y vamos a desconocer lo que está más allá de la muerte. Son muchos los testimonios de personas que, entrando en un estado de muerte clínica, conocieron el límite espiritual de la vida y la muerte. La mayoría de ellos fueron estudiados y confirmados por psicólogos y científicos. Un adolescente de 16 años, al que llamaremos simplemente Juan Manuel, tuvo una insuficiencia renal aguda que lo llevó a un estado de muerte clínica por algunos minutos. En ese periodo, en el cual los médicos trabajaban en su reanimación, el jovencito explicó que era un instante, y en ese instante se vio parado sobre sus pies y moviéndose a gran velocidad a lo largo de un espacio oscuro. Allí él no podía divisar paredes, pero tenía toda la sensación de un túnel y, aunque no había viento, podía sentir que se movía a gran velocidad. A pesar de no entender hacia dónde me dirigía ni para qué, sentía que al final de mi intenso vuelo me esperaba algo muy importante y quería llegar cuanto antes a la meta, explicó luego el joven. Al final se encontró en el medio de un lugar lleno de luz, en donde había un ser muy alto, de largos cabellos dorados y vestido de blanco, quien irradiaba desde su silencio una gran sensación de amor y paz. Después de esta experiencia, Juan Manuel se tornó un joven muy religioso que influyó benéficamente sobre toda su familia. El estudio de estas experiencias hizo cambiar el punto de vista de muchos hombres de ciencia. El pediatra norteamericano Melvin Morse, autor del libro Hacia la luz, describe el caso de una niña de 9 años a quien revivió luego de entrar en muerte temporal debido a ahogamiento por inmersión. La niña relató que durante su estado espiritual se encontró con una dama muy amable llamada Elizabeth, quien podía haber sido su ángel guardián. La dama la recibió muy cariñosamente y conversó unos momentos con ella para explicarle que aún no era su hora,
ya que no estaba preparada para el mundo espiritual. Así, Elizabeth le permitió volver a su cuerpo en el momento en que el doctor Morse terminaba la reanimación. El relato de la pequeña conmovió de tal manera al facultativo que dejó de lado su naturaleza de escepticismo científico para comenzar a estudiar de forma profunda qué es lo que nos ocurre en el preciso momento en que dejamos de lado nuestra existencia corporal. El doctor Morse asegura que a través de las páginas de su libro, que todos los niños con los que tuvo contacto, luego de que pasaron por una experiencia de muerte clínica, se convirtieron en jóvenes creyentes, serios y moralmente más justos que el común de las personas de la misma edad. Al ser consultados, todos los jóvenes que relataron sus experiencias la describían como una gracia de Dios y estaban convencidos de que el camino de la vida es hacer el bien sin miramientos. El camino al más allá. Los numerosos libros publicados que estudiaron el fenómeno de las experiencias vividas por personas en estado de muerte clínica que visitaron el otro mundo muestran diferentes etapas que a continuación detallamos. La mirada del doble. El hombre no se percata de forma inmediata que ha muerto, sino hasta que ve a su propio cuerpo yaciendo sin vida bajo de sí y se da cuenta de que no se puede comunicar con el mundo del cual hasta hace minutos era parte. En ese instante comprende que su alma salió de su cuerpo. Muchas veces el reconocimiento de su doble no es instantáneo y el alma se niega a creer que ya pasó al plano astral. Es el caso de los accidentes, cuando la muerte es inesperada por la persona y la separación del cuerpo es instantánea. La experiencia de la incomunicación y de la doble visión crea un estado de duda en esta alma que no sabe si lo que observa es la realidad o está viviendo un sueño. La conciencia interrumpida. En los relatos de las personas que experimentaron muerte clínica temporal, aseguran que conservaron todos y cada uno de sus sentidos y sus capacidades intelectuales. Inclusive, algunos manifiestan haber notado que la vista y el oído se agudizan. La memoria se aclara recordando momentos perdidos y el pensamiento es mucho más nítido. Algunas otras personas que habían perdido algunas de sus facultades sienten que las recuperan. Existen varios testimonios de personas ciegas que durante su muerte clínica ven, o personas sordas que oyen perfectamente. Por supuesto que al volver a sus cuerpos, el ciego no vuelve a ver ni el sordo a oír. Los médicos que han reanimado a estas personas reunieron los datos de las experiencias vividas y no es descabellado asegurar que estos datos serían de gran utilidad a médicos, psiquiatras y otros estudiosos de
de los procesos químicos eléctricos del cerebro humano. Consuelo. Normalmente son la enfermedad, el sufrimiento y la agonía quienes anteceden a la muerte. Cuando se abandona el cuerpo, el alma ya no se siente el dolor, el ahogo y, en contrapartida, percibe sus pensamientos claros y sus sentidos sosegados. Desde ahí el espíritu comienza a despedirse de su forma material y de su vida terrenal y se preparará para comenzar una nueva forma de existencia. Lo único que le preocupará es el momento de amor, el amor por las personas que conoció en vida, ya que mantiene intactos sus sentimientos terrenales. Tampoco se van a producir cambios importantes en la personalidad del individuo. Llegará al nuevo mundo tal cual salió del viejo, el túnel de la luz. Quienes volvieron del mundo espiritual describen el pasaje aquel como un espacio oscuro similar a un túnel. Al final de este túnel se llega a un lugar lleno de luz que se puede considerar luz supraterrenal. Los testimonios de las personas que pasaron por esa experiencia cuentan por cientos y todas las descripciones concuerdan en la sensación de viajar por un túnel y una bella conmoción cuando se llega a la luz final. Para todos ellos es muy difícil describir con palabras terrenales la espectacularidad de esa luz, ya que es distinta y no genera sombras. Para las personas piadosas o creyentes, esa luz fue considerada como un ángel o el mismo Jesucristo. Desde la luz no se emite palabra en ningún idioma, sino que se comunica a través del pensamiento. Evaluación y juicio. De la luz parte una especie de demanda hacia el alma de la persona, no como cuestionario, ya que la luz lo conoce todo, sino para recordar lo realizado en vida. Así, adelante de los ojos del hombre pasan las imágenes de los actos de su vida terrenal, desde su infancia más tierna, reviviendo y revalorizando todo el pasaje de su existencia sobre la tierra. La experiencia de este examen muestra que todas las personas que pasaron por él, al volver a la vida terrena, cambiaron su actitud ante las demás personas. Durante esta evaluación, el hombre se ve obligado a rever sus actos para poder juzgarse a sí mismo. De esta manera, el hombre puede verse como es en realidad y no como lo considera la sociedad terrenal. Las personas que en esta vida han realizado actos de maldad y egoísmo de todas las índoles verán sus malas acciones y sentirán en carne propia el dolor que causaron. Serán increpados por su propia conciencia y ese será el comienzo de su suplicio. Un mundo nuevo. Aquel lugar a donde llegan las personas una vez que se despiden de la vida terrenal
es muy difícil describir por quienes pudieron volver para narrarlo. Allí las distancias parecen no existir, así como se concibe en este mundo, y muchos afirman poder ir de uno a otro lugar solo con pensarlo. Existen otros relatos que describen el mundo espiritual como un lugar de prados y colinas llenas de plantas de colores vivos inexistentes en la tierra. Sin embargo, los relatos de quienes vieron este mundo muchas veces se dificulta, ya que no encuentran la forma de describirlo con palabras. ¿Cómo se ve el alma? El aspecto que tiene el alma no siempre es el mismo que el del cuerpo que deja. Los niños se ven adultos y muchos adultos vuelven al estado de su primera niñez. Muchas personas que habían perdido algunos de sus miembros en accidentes o por enfermedad afirman que los recuperaron como seres incorpóreos. Por esto, muchas personas al momento de morir no pueden reconocer de forma inmediata que ese ser etéreo son ellos mismos. Los reencuentros. El alma del ser humano en su viaje hacia el más allá podrá encontrarse con aquellos seres queridos que ya hayan partido. Algunas personas explican que después de haber abandonado su cuerpo y elevarse, se encontraron con sus parientes más cercanos, quienes las saludaban y se mostraban muy felices de verlos. En el otro mundo, el alma se reencuentra con quienes fueron afines a ella, ya que las almas se atraen las unas a las otras. Sin embargo, los reencuentros no son una regla, ya que muchas personas afirmaron que no se encontraron con nadie, aunque constantemente sintieron mucha presencia cercana. Otros relataron cómo percibían una sucesión constante y veloz de imágenes de toda su vida y los llevaba a evaluarla. Aunque parecía que todo lo actuado anteriormente no tenía importancia, donde las conquistas materiales no eran tales y tenían la sensación de que lo único que importaba en ese lugar eran las emociones, los sentimientos y el dominio que sobre ellos mismos existía. Muchos sintieron la necesidad de regresar para aprender a dominar el sentimiento y la emoción negativa que se sostenía en ellos, y pudieron ver a un ser luminoso y amoroso dándoles instrucciones.